Hola hijo, hija. Quiero invitarte a sentarte conmigo y hablar. Hay momentos en la vida en los que el corazón se llena de preguntas. Tú oras con fe, buscas a Dios con sinceridad, derramas tus lágrimas en la noche y susurras palabras desde lo más profundo del alma. Pero el cielo parece no responder. Los días pasan, los meses transcurren y la situación sigue igual, o incluso parece empeorar. Empiezas a sentir que tus palabras se quedan flotando en el aire, que nadie las escucha. Te levantas cada mañana esperando una señal, una respuesta, un cambio, algo que te diga, Dios escuchó tu oración, pero todo parece quieto. Y en esa quietud, tu mente se llena de dudas. Te preguntas, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que mis oraciones no son suficientes? ¿Será que hice algo mal? Y el silencio se vuelve pesado, doloroso, casi insoportable. Miras alrededor y ves cómo otros reciben bendiciones, milagros, respuestas rápidas, y tú sigues esperando. Sientes que das vueltas en círculos, que tu fe se desgasta, que tu esperanza se apaga poco a poco. Pero quiero que escuches esto con atención. Dios sí te escuchó. Él no ha guardado silencio por indiferencia. Él ya respondió, solo que tú aún no lo has entendido. A veces, la respuesta de Dios no llega con ruido ni con señales visibles. A veces, llega disfrazada de algo que no esperabas, una puerta cerrada, una persona que se aleja, una oportunidad que se pierde. Y en esos momentos, lo primero que pensamos es, Dios no me respondió. Pero lo que parece un no muchas veces es un todavía no. Y lo que parece una pérdida, en realidad, puede ser protección divina. Dios no actúa conforme a nuestra lógica. Sus tiempos, sus formas y sus caminos son infinitamente más altos que los nuestros. Él ve lo que tú no ves. Él conoce lo que tú aún no entiendes. Y mientras tú sientes que nada sucede, Él está moviendo piezas invisibles a tu alrededor, ordenando cada detalle para que todo tenga sentido en su momento perfecto. Piénsalo, quizá has estado orando por una respuesta, por una dirección, por una oportunidad, por una sanidad o por una restauración. Has suplicado con el corazón abierto, pidiéndole a Dios que actúe, que haga algo, que cambie lo que no puedes cambiar. Y cuando esperabas ver un milagro claro, visible, lo que viste fue lo contrario. Puertas que se cierran, personas que se van, caminos que se detienen, sueños que parecen morir. Y ahí surge la duda, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no haces nada? Pero lo que no ves es que en ese mismo silencio, Dios está obrando. La puerta que se cerró fue su protección. La demora que te frustra fue su preparación. La pérdida que te dolió fue la manera en que Él te empujó a avanzar. Este mensaje no es solo una reflexión más, es una invitación a mirar con los ojos de la fe, porque Dios no siempre responde con palabras, muchas veces responde con hechos, con procesos, con silencios llenos de propósito. El problema es que estamos tan acostumbrados a querer respuestas inmediatas, que olvidamos que la fe no consiste en ver, sino en confiar aun cuando no vemos. Cuando parece que Dios guarda silencio, no es porque se haya ido, es porque está trabajando en lo invisible. Y mientras tú esperas el resultado, Él está preparando tu corazón para recibirlo. Mira, cuando oras pidiendo paz, puede que Dios primero te confronte con lo que te roba la calma. Cuando oras pidiendo provisión, puede que antes te enseñe a valorar y administrar lo poco que tienes. Cuando pides una relación sana, puede que permita que algunas personas se alejen, porque no todas pueden acompañarte al destino que Él tiene preparado para ti. Cada situación que vives, incluso las más dolorosas, pueden ser parte exacta de la respuesta que pediste. Dios no se equivoca. Su amor no siempre se muestra en la comodidad, sino muchas veces en la corrección, en el proceso, en la espera. Por eso hoy quiero que te detengas un momento y pienses, ¿y si ese obstáculo que tanto te molesta es el modo que Dios está usando para guiarte? ¿Y si eso que perdiste era precisamente lo que te impedía avanzar? ¿Y si lo que interpretaste como silencio era la voz de Dios diciéndote, confía, estoy obrando? Recuerda, el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Él no deja de actuar porque no lo sientas. Y si hoy no ves nada, no significa que no esté ocurriendo algo. Dios no trabaja a la vista de todos,
muchas veces trabaja en lo oculto, donde solo la fe puede verlo. Así que hoy, en lugar de pedir más señales, pide ojos para reconocer lo que Él ya está haciendo, porque quizás, sin darte cuenta, ya estás caminando dentro de la respuesta que tanto esperabas, solo que aún no la has reconocido. Dios no se ha olvidado de ti, Él no se cansa de escucharte, y menos aún de amarte. Su silencio es un acto de amor, no de distancia, y su aparente demora es una prueba de confianza, no de rechazo. Así que respira, calma tu corazón, y mantén la fe, porque si estás escuchando este mensaje, es porque Dios quería recordarte algo hoy. Él ya te respondió, solo espera que confíes lo suficiente para entender su manera de hacerlo. Ahora, antes de irte, quiero invitarte a hacer algo simbólico, pero poderoso. Escribe en los comentarios una frase corta, una declaración de fe que diga, confío en tu plan, porque esas 3 palabras pueden ser el comienzo de una nueva etapa en tu relación con Dios. Y si este mensaje tocó tu vida, compártelo. ¿Alguna vez has sentido que Dios te cerró una puerta justo cuando más necesitabas que se abriera? Tal vez oraste con lágrimas, con fe, con todo tu corazón, y sin embargo, lo que vino fue lo contrario a lo que esperabas. Pediste ayuda, y vino una prueba. Pediste amor, y llegó soledad. Pediste un nuevo comienzo, y lo que viste fue el final de algo que amabas. En esos momentos, uno llega a pensar que Dios no escucha, o peor aún, que lo olvidó. Pero lo que muchas veces no comprendemos, es que su amor no se limita a complacernos, su amor busca formarnos, protegernos, y prepararnos para lo que todavía no vemos. Mira la historia del profeta Elías. Después de su gran victoria contra los profetas de Baal, esperaba ver un avivamiento, una transformación en Israel, pero lo que recibió fue persecución, miedo y cansancio. Corrió al desierto sintiéndose derrotado, creyendo que Dios ya no estaba con él, y fue allí, en su momento más oscuro, donde Dios lo fortaleció, lo alimentó, y lo preparó para una misión aún mayor. La respuesta de Dios no llegó con truenos ni con fuego, sino con un silbo apacible, una voz suave, que solo el corazón cansado podía escuchar. Así obra Dios también contigo. Él responde, sí, pero no siempre de la manera que esperas. A veces te responde con un no, con una espera, o con un camino completamente distinto al que imaginaste. Y aunque en el momento duela, con el tiempo descubres que fue su mano cuidándote. Piensa por un momento, ¿cuántas veces pediste una oportunidad y se cerró la puerta que más deseabas cruzar? Tal vez rogaste por ese trabajo que no llegó, por esa relación que terminó, por ese sueño que no se cumplió, y hoy, mirando atrás, puedes ver que aquello que dolió tanto fue exactamente lo que te salvó. Lo que entonces llamaste pérdida, hoy lo llamas protección. Eso es amor divino, un Padre que no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Romanos 8:28 nos recuerda a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas sean buenas, sino que Dios usa incluso las lágrimas, las demoras, las frustraciones y los fracasos para cumplir su propósito en nosotros. Cada lágrima tiene una enseñanza, cada puerta cerrada una dirección, cada espera una madurez que se está formando. Pero el problema es que confundimos comodidad con bendición. Creemos que si algo nos duele, no puede venir de Dios, que si algo nos quita la paz momentánea, no puede ser parte de su plan. Sin embargo, en el reino de Dios no es así. A veces el dolor es el cincel con el que Él esculpe tu carácter, y la incomodidad es la escuela donde enseña la dependencia. Si Dios hubiera dicho sí a cada oración nacida de nuestras emociones, tal vez hoy estaríamos atrapados en caminos que habrían destruido nuestra paz. Recuerda a Jonás, huyó de la voluntad de Dios y terminó en el vientre de un gran pez. Parecía un castigo, pero fue su salvación. El pez no fue su prisión, fue su rescate. Así también hay momentos en tu vida que sientes como encierros, pérdidas o retrocesos, pero en realidad son instrumentos divinos para redirigirte hacia el lugar correcto. Quizás esa relación que se rompió te enseñó a amarte en Dios. Ese trabajo que perdiste te obligó a confiar en su provisión. Esa puerta que no se abrió te empujó a tocar una mejor.
Nada se desperdicia en las manos del Señor. Hasta Jesús nos dio el ejemplo más profundo de obediencia cuando, en Getsemaní, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si el mismo Hijo de Dios se rindió al plan del Padre, ¿cómo no aprender nosotros a confiar, incluso cuando no entendemos? Porque cuando entiendes que el no de Dios también es una respuesta, el corazón se libera. Dejas de pelear con lo que no fue, y empiezas a agradecer por lo que será. Descubres que el dolor puede ser un maestro, y que cada final es solo una puerta a una nueva etapa de fe. La madurez espiritual llega cuando aceptas que el plan de Dios no siempre coincide con tus expectativas, pero siempre supera tus limitaciones. Lo que hoy duele, puede ser la semilla del gozo de mañana. Lo que hoy parece un obstáculo, puede ser el cimiento de tu libertad futura. Y lo que hoy no entiendes, un día será el testimonio que contarás con gratitud. Así que, si estás atravesando un momento de pérdida, confusión o silencio, no lo tomes como castigo, sino como un llamado. Pregúntate, ¿qué está queriendo enseñarme Dios a través de esto? ¿Hacia dónde me está dirigiendo? Tal vez este momento sea el capítulo donde Dios empieza a revelar que siempre estuvo respondiendo, solo que lo hacía de una manera que aún no habías aprendido a reconocer. Haz que más personas recuerden que Dios no se ha ido, que su silencio también es respuesta, y que la fe no se apoya en lo visible, sino en lo eterno. ¿Alguna vez te has sentido atrapado entre lo que perdiste y lo que esperabas recibir? Quizá hayas orado con todas tus fuerzas por un cambio en tu vida, y en lugar de ver la apertura que imaginabas, viste un camino cerrado, un horizonte incierto, y una sensación de vacío que no esperabas. Te sientes desorientado, confundido, preguntándote si realmente Dios escuchó tu clamor. Te preguntas, ¿por qué esto me pasó a mí? ¿Por qué me alejaste de lo que creía seguro? Es en esos momentos cuando nuestra fe se enfrenta al mayor desafío, confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no entendemos el camino que nos pone por delante. Miremos el ejemplo del pueblo de Israel. Durante siglos clamaron por libertad, y cuando Dios respondió, su respuesta implicó dejar atrás la tierra que conocían, aunque esa tierra era un lugar de esclavitud. Caminar hacia la tierra prometida significó atravesar el desierto, hambre, sed, incertidumbre y pruebas que jamás habían imaginado. Algunos comenzaron a añorar Egipto, pensando que la seguridad de la esclavitud era mejor que el riesgo de lo desconocido. Allí está la primera gran lección. Una respuesta de Dios que nos conduce a algo mejor puede sentirse al principio más difícil que la vida anterior, porque exige dejar la zona de confort, soltar lo familiar y confiar en lo invisible. Hoy en tu vida puede pasar algo similar. Perdiste un trabajo y sentiste que tu oración no fue escuchada, pero esa pérdida abrió la puerta a una oportunidad que jamás habrías considerado, un negocio, una habilidad nueva, o un empleo que se alinea con tu vocación. Una relación terminó y pensaste que Dios ignoró tus lágrimas, pero ese final te liberó de vínculos que te impedían crecer y recibir bendición. Esas rupturas no son castigos, son movimientos divinos que te empujan hacia destinos que de otra manera no habrías alcanzado. Santiago 1 y 2:4 nos recuerda: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Los cambios, pruebas e incomodidades no son enemigos, son instrumentos que Dios utiliza para fortalecernos, moldearnos y prepararnos para recibir su propósito en plenitud. Piensa en un árbol que debe dar fruto. El jardinero poda las ramas que parecen saludables, pero que impiden el crecimiento abundante. Desde la perspectiva de la rama cortada, la poda parece cruel, pero desde la perspectiva del jardinero, es la única manera de que la planta florezca plenamente. Así obra Dios con nosotros, corta lo que estorba, remueve lo que impide nuestro crecimiento, y nos prepara para algo nuevo, más grande y más fructífero. Ahora mira tu propia vida. ¿Recuerdas cambios recientes que te dolieron, pérdidas que te hicieron cuestionar la voluntad de Dios? Quizá eran la respuesta a oraciones que hiciste tiempo atrás. Quizá pediste dirección, y Dios respondió cerrando caminos que ya no debías recorrer.
Quizá pediste madurez espiritual y la respuesta llegó a través de desafíos que te obligaron a depender más de Él. Pablo nos recuerda en Filipenses 3:13, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Aferrarse al pasado impide que veamos lo que Dios quiere traer. Aceptar los cambios como parte de su respuesta requiere humildad y fe. Humildad para reconocer que no siempre sabemos lo que es mejor para nosotros, y fe para confiar en que Dios ve el panorama completo cuando nosotros solo vemos una parte. A veces, lo que sentimos como un terremoto en nuestra vida no es destrucción, sino movimiento divino para construir algo más firme y bendecido. Si estás atravesando un cambio difícil, no lo interpretes como castigo o pérdida definitiva. Pide discernimiento. Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Hacia dónde me estás guiando con esto que me duele? Con el tiempo, esos cambios que hoy parecen dolorosos se convertirán en los testimonios más claros de que Dios ya había respondido mucho antes de lo que imaginabas. Paciencia, la llave que conecta nuestra oración con la respuesta. Uno de los mayores retos de la vida cristiana es aprender a esperar. Vivimos en un mundo que ama lo instantáneo, mensajes que llegan en segundos, soluciones rápidas, resultados inmediatos. Pero Dios no se mueve al ritmo de lo instantáneo, Él se mueve al ritmo de la eternidad. Cuando no vemos resultados inmediatos, sentimos frustración y ansiedad, pensando que Dios no respondió, cuando en realidad está preparando todo en el tiempo perfecto. Hebreos 10:36 nos recuerda, porque tenéis necesidad de paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia no es solo esperar, es confiar mientras esperamos, manteniendo la fe activa y el corazón firme. Sin paciencia, corremos el riesgo de rendirnos justo antes de que llegue la respuesta. Piensa en Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero la espera fue larga y dolorosa. La impaciencia llevó a decisiones que complicaron el plan, pero al final, la promesa se cumplió en el tiempo exacto que Dios había establecido. Ana, madre de Samuel, oró años y soportó burlas, pero su perseverancia dio fruto en el momento perfecto. La paciencia nos enseña que la fe verdadera no depende de ver resultados inmediatos, sino de confiar en el carácter de Dios. Santiago 1:4 dice, la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Esperar no es pasividad, es una forma activa de adoración, un acto de confianza que permite que Dios transforme nuestro carácter y prepare nuestra vida para recibir su promesa. Como el agricultor que siembra la semilla y no ve el brote, debemos comprender que el milagro crece primero en lo invisible, bajo la tierra, mientras Dios prepara el terreno para que florezca en el momento adecuado. Cada día de paciencia es una inversión en tu fe y en tu capacidad de recibir bendición. Reconociendo las señales sutiles de Dios en lo cotidiano, muchas veces creemos que Dios no respondió porque esperamos señales espectaculares, voces audibles, milagros visibles, destellos que no dejen lugar a dudas. Pero Dios habla a través de lo pequeño, de lo cotidiano, de lo silencioso, un consejo inesperado, una puerta que se cierra, un encuentro casual, un pasaje bíblico leído en el momento exacto. Elías buscaba a Dios en el viento, el terremoto y el fuego, pero Dios se manifestó en un silbo apacible. Reyes 19:12. Dios responde en lo ordinario para quienes deciden detenerse y escuchar con el corazón. La paz que sentimos al tomar una decisión correcta, la inquietud que nos advierte de un error, son señales de su dirección. Filipenses 4:7 nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es una confirmación invisible de que vamos por el camino correcto. Ruth decidió seguir a Noemí sin saber qué le esperaba. Ese acto sencillo de lealtad la llevó a Boaz y a convertirse en parte de la genealogía de Jesús. Lo que parecía ordinario era parte de un plan extraordinario. Dios también trabaja así hoy, en lo aparentemente simple, en lo cotidiano, en los giros inesperados de nuestra vida. Si aprendemos a ver con ojos espirituales, descubriremos que muchas de las respuestas que esperábamos ya están frente a nosotros, solo que no tienen la forma que imaginábamos. Muchas veces creemos que Dios no ha respondido porque esperamos señales grandiosas, milagros visibles o cambios espectaculares. Sin embargo, el problema no es la falta de respuestas, sino la falta de percepción.
A veces pedimos fortaleza, y Dios responde colocando a nuestro lado personas que nos animan. Pedimos paciencia, y Él permite circunstancias que nos obligan a practicarla. Pedimos provisión, y nos da creatividad, ideas y oportunidades para salir adelante. Todo esto son respuestas, aunque no siempre con el empaque que esperábamos. Por eso, es esencial cultivar un corazón sensible, uno que aprenda a percibir la voz de Dios en lo pequeño. Esto se logra dedicando tiempo a la oración, al estudio de la palabra y a la reflexión silenciosa. Salmo 119, 105, nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina pasos pequeños, no solo grandes destinos, y nos ayuda a interpretar las señales que Él nos envía cada día. El peligro de no reconocer estas señales sutiles es grande. Podemos desanimarnos, abandonar la oración, y perder la oportunidad de colaborar con el proceso divino. Si hoy te preguntas por qué parece que no hay respuesta, mira con ojos de fe tu entorno, esa conversación que te dio paz, esa idea que surgió para resolver un problema, esa puerta que se cerró y te evitó una mala decisión, incluso un atraso que te libró de un accidente. Son detalles que parecen coincidencias, pero en realidad son la voz de Dios guiándote, que solo entenderás cuando mires hacia atrás. Aprender a ver lo cotidiano como canal divino requiere abrir los ojos y, sobre todo, el corazón. Aceptar respuestas diferentes a lo que pedimos. Uno de los mayores desafíos de la vida cristiana es comprender que Dios no siempre concede exactamente lo que pedimos. Nos acercamos a Él con ideas fijas de cómo debería responder, con fechas, formas y hasta nombres propios. Pero la voluntad de Dios es perfecta. Sus respuestas pueden diferir de nuestras expectativas, porque Él ve lo que nosotros no vemos, y sabe lo que es mejor para nuestro futuro eterno. Pablo nos da un ejemplo poderoso. En 2 Corintios 12, él oró repetidamente para que Dios le quitara el aguijón en la carne. Esperaba alivio, pero Dios respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La respuesta no fue eliminar la dificultad, sino darle fuerza para soportarla y convertir su debilidad en un testimonio de poder. Jesús mismo nos enseñó esta lección en Getsemaní. Oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque su petición era evitar el sufrimiento, aceptó la voluntad de Dios para un bien mayor, la salvación de la humanidad. Del mismo modo, Dios puede responder con un sí, con espera, o con un no. Ese no puede ser protección, preparación o redirección hacia algo mejor. Cuando entendemos esto, aprendemos a ver cada situación con ojos de fe, aceptando que la respuesta de Dios no siempre coincide con lo que pedimos, pero siempre es para nuestro bien. Isaías 46:10 nos recuerda: yo anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Dios ve pasado, presente y futuro, nosotros solo vemos un instante. Rendir nuestros deseos a su voluntad nos permite vivir en paz, confiando en su plan perfecto. La fe que abre los ojos para ver lo que ya está hecho. Hasta ahora hemos hablado de cambios inesperados, paciencia y respuestas diferentes a lo que pedimos. Pero hay un elemento que conecta todo esto: la fe. Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe nos permite reconocer lo que Dios ya hizo, aunque no lo percibamos con claridad. El pueblo de Israel frente a Jericó creyó en la victoria, antes de ver una grieta en las murallas. Eliseo oró para abrir los ojos de su criado, y éste vio el ejército celestial protegiéndolos. La realidad espiritual estaba presente, aunque los ojos naturales no la percibían. Cuando vivimos por fe, dejamos de enfocarnos solo en los problemas, y empezamos a ver las promesas en proceso. Actuamos con confianza, agradecemos por puertas que aún no se abren, y entendemos que cada espera tiene propósito. Salmo 103:2 nos dice: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Recordar lo que Dios ya ha hecho fortalece nuestra fe en lo que aún esperamos. La gratitud como llave para reconocer respuestas. La gratitud es un hábito espiritual que transforma nuestra percepción de la vida. 1 Tesalonicenses 5:18 nos enseña: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Agradecer no solo después de recibir algo, sino incluso en medio de la espera, abre nuestros ojos para ver las respuestas ya presentes, oportunidades, relaciones, paz, consejos, puertas cerradas que nos protegieron. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a dar gracias. La gratitud nos permite reconocer milagros diarios que pasan desapercibidos. La gratitud nos cambia emocionalmente y espiritualmente, nos mueve de la queja a la confianza, nos hace más receptivos a bendiciones futuras, nos ayuda a interpretar correctamente lo que Dios hace. Lucas 16:10 nos recuerda, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Agradecer lo pequeño demuestra fidelidad y prepara nuestro corazón para recibir lo grande. Piensa hoy en tus oraciones pasadas y haz una lista de lo que Dios ya ha hecho, oportunidades, amistades, momentos de paz, palabras de ánimo, incluso las puertas cerradas que te salvaron de algo peor. Verás que hay más respuestas presentes de las que habías notado. La gratitud no es solo cortesía, es un acto de fe. Agradecer antes de ver el resultado final es reconocer que Dios ya está obrando.